Bueno, hermano, vamos a continuar con el estudio de la epístola a los Colosenses. Vamos a estar leyendo el capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 17. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque estáis muertos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues en vosotros lo terrenal: fornicación, inmundicia, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maldicencia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, que es renovado en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sea agradecidos. La palabra de Cristo habita en vosotros abundantemente, en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a nuestro Dios y Padre por Él. Amén. En los versos estudiados la semana pasada, en esta misma carta a los Colosenses, vimos dos cosas importantes: la obra de Cristo por nosotros y la obra de Cristo en nosotros.
El apóstol Pablo viene hablando de lo que Cristo hizo por nosotros en los capítulos anteriores al verso 3. Cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados, para librarnos de la oscuridad, del enemigo y del pecado. Y esta obra se expresa en una palabra que se habla aquí en Colosenses, y es la palabra redención. Cuando comenzamos a estudiar Colosenses, dice que en quien tenemos redención. Y esta palabra redención significa un pago por rescate, que fue lo que hizo el Señor por nosotros. Y es lo que el apóstol Pablo viene hablando en el capítulo 2 de Colosenses. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Dice que anuló el acta que nos era contraria, clavándola en la cruz. Perdonó nuestros pecados, pero también triunfó sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque la muerte en la cruz fue una victoria. Porque prácticamente el Señor nos rescató de las garras del enemigo. Entonces es la obra de Cristo por nosotros. Pero también el apóstol Pablo viene hablando a los colosenses de la obra de Cristo en nosotros. Ya vimos la obra de Cristo por nosotros, lo que Él hizo en la cruz. Pero ahora Pablo habla también de la obra de Cristo en nosotros. Todo el verso 2:11 dice: en Él fuiste circuncidados, fuiste sepultados, fuiste resucitados. Entonces ya es la obra de Cristo en nosotros. Porque todos los que hemos creído en Cristo, la palabra dice que hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Y esto es lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. El Señor nos ha resucitado. Por eso Efesios dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero luego dice: y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y entonces dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces es la obra de Cristo en nosotros. Es lo que nosotros llamamos la salvación. Entonces la salvación es que estábamos muertos y el Señor nos ha resucitado juntamente con Él y nos ha dado una nueva vida. Por eso dice 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Pablo viene hablando a los colosenses de la obra de Cristo, pero también de la obra de Cristo en nosotros, que es importante no perder de vista no solamente lo que Cristo ha hecho por nosotros, sino también en nosotros. Y también vimos que Pablo habló del bautismo, ¿se acuerdan?
¿Por qué? Porque en el verso 2 verso 11 dice: en él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Entonces Pablo también habla del bautismo, porque en el bautismo nosotros expresamos la realidad de lo que hemos recibido de Cristo. Romanos dice que en el bautismo somos plantados en su muerte. Y así como Cristo murió y resucitó, nosotros también hemos muerto y hemos resucitado en novedad de vida. Y es importante que el creyente, o el que dice que ha creído en Cristo, sea bautizado. Porque el bautismo proclama que ha muerto y ahora ha resucitado con Cristo. El hermano Walman Nee dice en un libro que cuando un creyente todavía no se ha bautizado, ante los ojos del mundo todavía no ha muerto. Está como que si todavía no hubiera muerto. Entonces es necesario el bautismo para dar un testimonio tanto al mundo físico como al espiritual, que ahora hemos muerto y ahora hemos resucitado con Cristo. Entonces en el bautismo también expresamos esta nueva vida en Cristo. Entonces un verdadero creyente, según los pasajes que leímos, los versos anteriores, ha resucitado con Cristo y ahora se rige por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Como dice Romanos 8, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahorita nuestra vida está regida por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice allí: si habéis muerto con Cristo, ¿por qué entonces os sometéis a preceptos como tales no guste, no manejes? Indicándonos así que ya nosotros no podemos vivir nuestras vidas según nuestras fuerzas, según normas o mandamientos de hombres, sino según la fe del Hijo de Dios. Lo que nosotros podamos hacer en nuestra carne no puede agradar a Dios. Romanos lo dice, que los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces por eso Pablo dice: si habéis muerto a los rudimentos del mundo, porque ahora se someten. O sea, ya nuestra vida no la podemos vivir una vida en nosotros mismos, en nuestra fuerza, tratando de ver si por medio de lo que nosotros hacemos podemos ser más santos o más aceptos delante de Dios. Y pueden ser cosas buenas, pero Pablo dice allí: tales cosas tienen la verdad cierta reputación.
pueden ser buenas, pero no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. Solo lo único que nos puede librar de nuestra carne es la vida de Cristo en nosotros. Cuando yo creía en el Señor, conocí un hermano, y yo era nuevo, pues, y él me decía: hermano, lo invito para que vayamos a ayunar, para que busquemos santidad. Y yo, bueno, vamos a buscar santidad. Y me iba con él, hermano, a una cabaña. Con el hermano durábamos allá hasta 4 y 5 días, orando y ayunando. Y nuestras oraciones: Señor, danos santidad. Señor, danos santidad. Y así estábamos, hermano. Y como 3 veces al año ayunos. Señor, dame santidad. Señor, dame poder. Pedíamos santidad y pedíamos poder también. Y así estuvimos mucho tiempo. Hasta que un día, viendo la palabra de Dios, me di cuenta que la santidad está en Cristo. Y si Cristo está en mí, yo soy santo. Y el poder está en Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces yo estaba haciendo fuerza, casi reventándome, para ser santo, sin saber que ya yo soy santo, porque Cristo es santo y Cristo vive en mí. Y la santidad no es algo que yo puedo lograr por mi fuerza, es Cristo en mí. Como dice Colosenses, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces, hermano, Pablo viene hablando de esto, de nuestra nueva vida, de lo que hemos recibido en Cristo, de que ahora Él nos ha resucitado, hemos muerto, ahora hemos resucitado con Él. Entonces Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo. Es decir, que Pablo está hablando aquí de una resurrección espiritual, de una obra hecha por Cristo en nosotros. Entonces dice: si habéis resucitado con Cristo, entonces esa resurrección tiene algunos aspectos visibles. ¿Sí o no? Porque yo no puedo decir que yo he resucitado con Cristo y sigo viviendo como un muerto. ¿Sí o no? El apóstol Juan, en 1 de Juan, dice: si alguno dice que anda en luz, debe andar como él anduvo. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, entonces tiene que haber un efecto. ¿Y cuál es el efecto? Dice aquí: buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y cuando el apóstol está hablando de las cosas de arriba, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo, hermano, a lo espiritual, a lo celestial, las cosas de arriba. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros no estábamos pendientes de las cosas de arriba. Nosotros estábamos siempre con nuestra mirada abajo. Pero el día que recibimos la vida de Cristo, ese día empezamos a tener conciencia de una vida celestial. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba.
Y esa es una señal. Cuando una persona se convierte al Señor, inmediatamente comienza a buscar lo de arriba. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza celestial. Esto me recuerda a un hermano, no sé si ustedes han leído un libro que se llama El Hombre Celestial. Es un hermano chino, y ese hermano le metían corriente, lo torturaban para que dijera dónde estaban los hermanos. Y él decía: soy un hombre celestial, soy un hombre celestial. ¿Sabe lo que él decía? Cuando caía en esos estados de shock por la corriente. Y entonces los comunistas le pusieron el hombre celestial al hermano. Porque cada vez que le metían corriente, el hermano quedaba ahí electrocutado. Él decía: soy un hombre celestial, soy un hombre celestial. Y no es mentira, hermano. Nosotros tenemos ahora una naturaleza celestial. Y Efesios dice que ahora estamos sentados ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo. ¿Qué indica eso? Que ahora tenemos una naturaleza celestial. Y esa es una de las evidencias de que una persona realmente ha pasado de muerte a vida, porque empieza a buscar lo celestial, empieza a buscar lo de Cristo, sin necesidad de que usted lo obligue, sin necesidad de que usted le diga: haga esto, haga aquello, ¿no? El que ha nacido de nuevo, hermano, ora porque el Espíritu lo lleva a orar. Lee la palabra porque el Espíritu lo lleva. A mí me ha pasado, hermano, yo de repente estoy tranquilo haciendo algo y de repente siento una sensación de ir a orar. Y tengo que ir a orar, porque es el Espíritu que te lleva. El que ha nacido de nuevo tiene una sensibilidad al pecado. Falla delante del Señor y inmediatamente siente, hermano, como que le hubiese caído una tonelada de peso encima. Y hasta que no se pone a cuenta con el Señor, eso no se le quita. ¿Por qué? Porque ha resucitado con Cristo. Entonces Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Una vez un hermano me dijo: oye, hay que ir a buscar una hermana porque la hermana no quiere reunirse, entonces hay que pasar por ella, hay que buscarla. Y yo, hermano, si la hermana realmente, esa señora, creyó en el Señor, ella va a buscar al Señor, hermano. Porque yo no creo que esa hermana haya que ir a buscar todos los días en una carretilla para que busque las cosas del Señor. Porque yo cuando me convertí al Señor, eso fue rápido. Yo empecé a orar, a buscar al Señor y a buscar la comunión, a buscarlo de arriba. Entonces le dije: vamos a dejarla tranquila. Si ella ha creído, ella va a buscar lo de arriba. ¿Por qué? Porque ahora hay una naturaleza celestial. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué otra evidencia da de nuestra resurrección? Poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Y cuando dice aquí poner la mira, es poner la mente. Es decir, que una vez que una persona recibe el nuevo nacimiento, queda conectado con el cielo. Porque la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Desde el día que la persona se convierte a Cristo, entonces hay una sensación de que estamos caminando en la tierra, pero estamos conectados con el cielo.
¿Sí o no? Nosotros estamos haciendo todas nuestras cosas cotidianas, pero nuestra mente siempre está, ¿verdad, hermano? Con el Señor. Por eso dice, poner la mira o poner la mente en las cosas de arriba. Hay un pasaje que nos habla de esto en Romanos capítulo 8, verso 5. Mire como dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces todo el que ha resucitado con Cristo tiene una conciencia, tiene la mente puesta en las cosas del Espíritu, en las cosas de arriba, porque ya tiene una naturaleza celestial. Amén. ¿Qué más dice el verso de Colosenses? Dice, porque habéis muerto, ¿ves? Vuelve a decir Pablo, como para que no se nos olvide. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces ahora el creyente tiene seguridad. Una seguridad de que ahora es ¿de quién? Del Señor. Tenemos conciencia de esa vida espiritual, de que ahora somos de Cristo. Y que pase lo que pase, dice la palabra, nadie nos podrá arrebatar de su mano. Y es tremendo porque aquí Pablo habla de nuestra seguridad, porque dice que está escondida con Cristo en Dios. O sea, nuestra vida está dentro de Él. Y Cristo está dentro del Padre. Y dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque Cristo es nuestra vida. Y hemos de vivir la vida de Cristo. Ya no la vida de nosotros, sino la vida de Él. Entonces, qué interesante, hermano, lo que Pablo enseña aquí. Ya nos habló de lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo hizo en nosotros, y ahora cómo se manifiesta en nuestra vida práctica la obra de Cristo en nosotros. Porque Santiago dice, si alguno dice que tiene esto, pero no lo demuestra, entonces no tiene nada. Yo no puedo decir, no, yo soy cristiano, pero no tengo una evidencia de que tengo una nueva vida en Cristo. Y es la vida en Cristo
lo que nos va a dar la seguridad de la salvación y la seguridad de que cuando Él se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es una religioncita cualquiera, hermano. No. El Evangelio es una vivencia. Cristo en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, entonces Él en nosotros nos va a ayudar a vivir la nueva vida. Una vez un hermano iba por un sitio y un guardia revisó la maleta y vio una Biblia. Y le dijo al hermano: usted es un hombre bueno, ¿verdad? Porque carga aquí la palabra de Dios. Y él le dijo: no, yo soy un hombre malo. Lo que pasa es que dentro de mí vi un hombre bueno que se llama Jesucristo. Le dijo. O sea que este hermano conocía, hermano, lo que era la vida de Cristo en él. Y por eso nosotros no debemos confiar en nosotros, en nuestra carne. Debemos confiar en Cristo. Señor, ayúdame tú. Sé tú, Señor, a través de mí. Señor, ayúdame a ver tu poder en mi vida, tu santidad en mi vida, porque yo no puedo. Y esta tiene que ser la experiencia de toda persona que profese conocer al Señor. Porque si no ha tenido una experiencia con Cristo, si no tiene los frutos de la vida de Cristo, el apóstol Pablo dice: no es de él, todavía está muerto en sus delitos y pecados. Hay una iglesia en Apocalipsis que el Señor dice: ¿tiene nombre de que vive? Está muerta. ¿Por qué está muerta? Porque no tenía la vida de Cristo. Entonces es importante que la persona que profesa al Señor pueda manifestar, porque la vida es algo que se manifiesta, ¿verdad? La vida de Cristo en él. Un hermano decía, un poeta decía: no se puede ser cristiano por asistir a una iglesia. No es por conocer la Biblia ni por pagar penitencia. Parece una cosa rara, pero es una cosa cierta, decía el hermano. Era un poeta. Y es verdad. Porque el cristianismo tiene que ser una realidad en cada uno de los que profesamos creer en el Señor. Y eso se ve a través de nuestra vida. No es que yo vaya a demostrar ser cristiano porque la gente me vea con una Biblia debajo del brazo. No. Eso se ve en nuestra vida. Juan dice que el que dice que anda en él debe andar como él anduvo. Entonces es importante esto que Pablo habla aquí. Ahora el verso 5, Pablo dice: hacé morir lo terrenal en vosotros. Ahora Pablo va a hablar del verso 5 al verso 9 de la vida de Adán que hemos heredado nosotros. Porque esto del 5 al 9 es la vida de Adán. Y en la vida de Adán la heredamos nosotros cuando nacemos. Dice aquí: hacé morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivían en ellas. Porque todo esto que describe aquí se puede decir que es la vida de Adán. Todos recibimos esta naturaleza corrompida. Entonces, ahora que hemos recibido la nueva vida en Cristo, entonces Pablo dice, hace morir lo terrenal. Pero ¿cómo lo vamos a hacer morir? Por medio de la vida de Cristo en nosotros. Y esta misma lista que Pablo nombra aquí, la nombra en Gálatas, que dice, manifiestas son las obras de la carne. Porque eso viene, hermano, dentro de nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Cuando los fariseos decían, no, que si comía con las manos sucias, dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Pero el Señor dice, porque del corazón del hombre salen los adulterios, o sea que todo eso viene ahí, hermano. Eso viene dentro de nosotros, con Adán. Tremendo. Es una naturaleza pecaminosa al 100%. Y por eso es que el Señor tiene que salvarnos y darnos su nueva vida. Entonces dice, hace morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Está hablando de todas estas cosas. Lo que traemos de Adán y Eva. A veces la gente dice, ay, pero ese niño es un angelito. Un angelito. Si usted lee la palabra, dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me considero un ángel. Es inocente el niño porque no sabe nada, ¿verdad? Pero ya viene con el pecado, con todo lo de Adán. Y por eso usted no necesita un niño llevarlo a la escuela para que aprenda a hacer lo malo. Ya nosotros venimos ya graduados, hermano, en lo malo, en el pecado. En una oportunidad, la niña mía la llevamos al éxito, tenía como 3 añitos. Y la llevamos, estábamos viendo las cosas en el éxito y nos paramos a ver como unas cositas para los animalitos, para los perritos. Y seguimos. Cuando ya íbamos saliendo del éxito, yo veo que la niña tiene la mano escondida. Y yo le digo, ¿qué tienes ahí? Era un huesito de perro de plástico y lo traía escondido, hermano. Y yo le dije, ay, eres una niñita ladroncita, le dije yo. ¿Quién te enseñó a robar eso? Entonces ella me entregó. Y ahí me di cuenta yo, hermano, que el hombre por naturaleza es pecador. No necesita ir a la escuela para eso. Todo eso viene de Adán. Entonces por eso dice aquí, hace morir lo terrenal en vosotros. ¿Por qué dice en vosotros? Porque aunque hemos sido resucitados con Cristo, aunque tenemos nueva vida, todavía estamos en este cuerpo, el cual Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces dice, gracias a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo. Hay un libro muy bueno del hermano Juan Maní, cuando se me permita la oportunidad, lo voy a imprimir en un folletico para regalárselo. Se llama Las dos naturalezas del creyente. Entonces dice que cuando el creyente se convierte a Cristo, pareciera que hubiesen dos personas dentro de él, luchando. Uno quiere lo celestial y otro quiere lo terrenal. Entonces él dice, son dos naturalezas que tiene el creyente. La que traemos de Adán y la que recibimos de Cristo. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, vamos a leerlo en Gálatas. Gálatas capítulo 5,
Está después de Corintios. 5:19. Perdón, 5:16. Digo pues, mire cómo dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces por eso nos manda a andar en el Espíritu, siguiendo al Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. Y entonces él dice ahí que hay una lucha entre el Espíritu y la carne. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya una nueva vida. Entonces es necesario hacer morir, como dice aquí, lo terrenal. ¿Cómo lo hacemos morir? Con la nueva vida en Cristo. ¿Qué dice el verso 10? Y revestidos del nuevo. ¿Quién es el nuevo? Cristo en nosotros. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Podemos revestirnos del nuevo hombre en Cristo, de lo que hemos recibido de Cristo. Dice aquí, vestidos, como algo que uno se va a colocar, como escogidos de Dios y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo también vosotros. Y vuelve a hablar y dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sé agradecidos. Revestidos del nuevo hombre, vestidos de amor, etcétera, etcétera. Es decir, la nueva vida de Cristo en nosotros. A medida que vamos viviendo la vida del Señor, entonces dice la palabra, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Cada vez que la vida de Cristo se va manifestando en nuestra vida, entonces este viejo hombre va disminuyendo. Porque nuestro viejo hombre, hermano, tiene muchas cosas. Es orgulloso, jactancioso. Y solamente la vida de Cristo es la que puede ir opacando. Cuando Juan el Bautista, él bautizaba, dice que el Señor también. Entonces alguien le dijo, fue como a llevarle el chisme a Juan. Mira, Juan, ¿sabes que al otro lado Jesús también estaba bautizando? Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dice ahí. Y Juan dijo, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Entonces esa es una buena lección. La vida de Cristo en nosotros hace que nuestro viejo hombre mengue. Entonces por eso dice, hace morir lo terrenal. ¿Pero cómo? Viviendo la nueva vida en Cristo, revistiéndonos del nuevo hombre y despojándonos del viejo hombre. Dice Efesios,
despojados del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos y revestidos del nuevo, que damos la justicia de la verdad. Entonces es necesario que esta vida de Cristo la vivamos. Señor, que tu vida se revele en mí. ¿Para qué? Para que este viejo hombre pueda quedar achicopalado. Por eso dice Romano, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido, pero la palabra ahí no es destruido. El original dice, sea sin fuerza. O sea, que el Señor nos da un golpe mortal. Porque este viejo hombre tiene una fuerza terrible. ¿Verdad que sí? Pero cuando Cristo viene en nosotros, todo el Señor hace como le hizo el Señor a Jacob. Le dan el muslo y esto es lo que hace con nosotros. Por eso decía un hermano cuando oraba, Señor, quiero que tú venzas en mí, que tú me venzas. Que tú me ayudes, Señor, a vivir tu vida. Por eso el apóstol Pablo dice, mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Solamente a través de Cristo, hermano, nosotros podemos andar como Él quiere y podemos cumplir las exigencias de Dios. Entonces, aquí Pablo nos habla de esta nueva vida, pero esta nueva vida no es individual tampoco, es corporativa, porque ahora dice la palabra de Cristo, mora en abundancia, no dice en ti, ahora dice en vosotros. Es la vida del cuerpo, enseñándonos en toda sabiduría y exhortándonos unos a otros. Porque la vida corporativa es una vida recíproca. Tenemos que ver esa parte porque cuando vemos en la escritura dice unos a otros, sobrellevar la carga unos a otros. No es que los hermanos me ayuden a mí, es que yo también tengo que ayudar a los hermanos. Había una hermana que ella decía, hermanos, yo necesito que ustedes me ayuden. Hermano, la palabra dice llevar las cargas unos a otros. Eso es algo recíproco. Los hermanos me ayudan a mí, pero yo también tengo que ayudar a los hermanos, porque somos un cuerpo, ¿sí o no? Y dice llevar las cargas unos a otros. De repente usted me ayuda con la carga un ratico, pero después yo lo ayudo a usted. Porque es corporativo. Por eso es que es importante vivir la vida del cuerpo, no una vida individual. Reconociendo siempre a los hermanos, porque cada uno tiene diferentes dones. Porque no podemos hacer como un hombre que yo me encontré y él me dijo, mire varón, yo soy profeta, evangelista, maestro, pastor. Yo, entonces no hay cuerpo de Cristo, hermano, le dije yo. Porque si usted tiene todo eso, no hay cuerpo de Cristo. Entonces él se quedó pensando. Y no, hermano, es verdad que hay hermanos que tienen varios dones, pero esto es corporativo. Y por eso dice la palabra de Cristo mora en abundancia. Y es muy importante que la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo se manifieste también en nosotros. Y es por eso que la iglesia tiene que estar constantemente estudiando la palabra. Y ahí me gusta mucho este versículo porque dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Porque no es que yo enseño, sino que a mí me enseñan también.
porque la enseñanza es corporativa. Yo puedo hablar la palabra, pero también los hermanos recibo de parte de los hermanos. Como decía un hermano, hermano, yo no tengo la última palabra de esto, porque somos un cuerpo. Entonces la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, exhortándonos unos a otros y cantando con gracia en vuestros corazones, con himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, y dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Entonces se dan cuenta, hermano, que esa vida de Cristo se va manifestando, no solamente individual, sino también corporativa. Pero vemos que Pablo nunca se desvía de Cristo y de mostrar a Cristo no solamente como el Salvador, como el Redentor, como la cabeza, sino como nuestra vida, hermano. Él es nuestra vida. Y cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y la vida, dice aquí, del cuerpo, dice que hemos sido llamados en un cuerpo. Porque es que la vida de Cristo también se manifiesta en la comunión de la iglesia. Es necesario tener la comunión, porque cuando tenemos la comunión y vivimos la vida del cuerpo, entonces también la vida de Cristo se manifiesta en nosotros y somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos queda pendiente otros versos, pero ya vienen siendo como cosas más prácticas que el apóstol habla, porque la vida de Cristo no es solamente, hermano, personal y corporativa, sino que también tiene aspectos de nuestras casas, de nuestros hogares. Eso no solamente una partecita, es completa, hermano. Pero ya luego el apóstol Pablo pues va a hablar de las casadas, va a hablar de los hijos. Bueno, a todos nos dan, como dicen, un poquitico, hermano. A mí me gusta como es la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios no se inclina por un solo lado, sino que, hermano, a la hora de hablarnos nos habla todo. Le habla a la esposa, le habla al esposo, le habla al hijo, le habla al siervo, le habla, porque la palabra de Dios es para todos, hermano. Dice que no hay excepción de persona para Dios. Y es una palabra que cuando el Señor nos la da a nosotros. Y cuando nosotros damos la palabra, tiene que pasar primero por nosotros para después darla. Y el Señor nos enseña a vivir la palabra, hermano. Y nos enseña en la práctica. Yo le contaba en estos días a una hermana que una vez nos llamaron a una casa porque había una hermana que estaba pasando por una tribulación. Bueno, y llegamos a la casa y estuvimos orando ahí con unas hermanas, y cuando terminamos de orar yo abrí la palabra y leí unos versos y le di una palabra a la hermana. Y la hermana dijo: bueno, hermano, gracias al Señor por esa palabra, porque esa palabra la necesitaba, tocó mi vida. La hermana me dijo esas cosas. Pasaron 15 días, hermano. Y a los 15 días me tocó entrar a mí a la tribulación también. Y estaba por allá en una plaza, hermano,
derribado pero no destruido, como dice Pablo. Pero estaba, hermano, pasando una prueba fuerte. Y le digo yo, Señor, ayúdame en esto. ¿Qué voy a hacer, Señor? Señor, no le encuentro salida a esto. Hermano, y sentí como que el Señor me dijo, ¿te acuerdas la palabra que le diste a la hermana ya? Aplícatela. Y yo, ay, Señor, ayúdame. Ayúdame a vivir lo que yo le dije a la hermana. Aplicarme yo la palabra a mí mismo. Entonces el Señor nos va enseñando, hermano, por experiencia. No es por teoría. El Señor nos enseña a vivir la vida de Cristo en la práctica. Y por eso nos va llevando por el camino angosto. Porque el Señor no nos quiere con teoría, hermano. El Señor quiere práctica. Cuando yo era nuevo creyente, yo cantaba y yo decía, y al diablo le no sé qué. Eran canciones así, como desafiantes. Y cuando me venía la prueba y la hora de la batalla, era como que si me decía, bueno, canta pues. Ahora te toca, esto no es cantar nada más. Que el diablo está vencido y era un ambiente que yo pisoteo al diablo y cosas así. Y a veces uno no sabía, hermano, ni lo que estaba diciendo. Y entonces el Señor nos lleva, mire, esto es delicado. Esto no es una cosa así a la ligera. Esto es una cosa que tienes que vivirla en la práctica. Porque es fácil uno hablar, hermano. Y uno puede hablar. Y la victoria y no sé qué. Bueno, vamos a esperar, pero cuando llegue la prueba, así vamos a decir, declaro la victoria aquí. ¿Sí o no? Entonces el Señor, hermano, la vida cristiana es bonita, pero el Señor nos va enseñando en la vida práctica. Y a cada uno el Señor según la medida. Porque a veces nosotros queremos que el que viene llegando hoy tenga la misma experiencia que yo tengo. Tengo 36 años, el Señor, mire, metiéndome ahí por el camino y disciplinándome. Entonces yo quiero que el que llegó ahorita, ya de una vez, no. Vamos poco a poco. El Señor nos va enseñando. Y hay un verso que dice que en el nuevo pacto dice, ninguno enseñará a su hermano, sino que el Señor mismo nos enseñará. Porque yo puedo dar la palabra. Y la palabra, oye, sí, está buena la palabra. Pero quien nos va a enseñar a vivir esa palabra, ¿quién es? Es el Señor. Es el Señor el que nos enseña a vivir la palabra. Uno simplemente lo que hace es transmitir lo que está allí. Pero quien nos enseña en la vida real y práctica es el Señor. Todo, hermano, que el Señor nos ayude. Y que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, viendo siempre al Señor y viviendo nuestra vida en Cristo. Señor, yo no puedo. Ayúdame tú. Señor, no yo, sino tú. Ayúdame, Señor. Y a medida que vamos viviendo la vida de Cristo, entonces vamos a vencer. Pero no según nuestra fuerza, sino las fuerzas del Señor. Amén. Entonces vamos a darle gracias al Señor para dar lugar a la mutualidad. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te damos las gracias por tu Hijo, Señor, porque solamente por medio de tu Hijo podemos vivir la vida victoriosa. Cristo en nosotros, dice tu palabra, es la esperanza de gloria. Te rogamos en esta noche, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas y que podamos vivir, Señor, la vida que a ti te agrada, pero es la vida de tu Hijo en nosotros.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en esta epístola de Colosenses vemos la primacía de Cristo y la preeminencia de Cristo, no solamente en el universo, no solamente en la iglesia, sino en nuestras vidas también, porque solamente por Él y para Él son todas las cosas. Recibe pues la gracia que te la damos en esta noche, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.